propósito de sistemas de protección social, es la previsión fundamentalmente de lo que se habla cuando se habla de estos sistemas de protección. No solo, pero es uno de los ejes importantes, ¿no es cierto? El cómo vamos a vivir una vez que dejemos el sector, la época activa de nuestras vidas en lo laboral y pasemos a una tercera edad, que son gente muy joven y con muchas condiciones todavía, pero... y ahí está todo el tema previsional y la discusión que se ha dado, pues. Y ahí viene este tema del quinto retiro que ha dado tanto que hablar en los últimos días, ¿no? Y nos vamos a enfocar no tanto en la parte técnica de los retiros, ni en la inflación necesariamente, si la política pública es buena o mala, sino más bien los efectos políticos que ha tenido que un gobierno presente una ley en paralelo a la ley de retiro, un retiro acotado, y lo pierda también. Nos vamos a poner en contacto con el senador Juan Ignacio Latorre, senador de RD, de Revolución Democrática. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buenas noches, Matías. Gusto de saludarlo. Gracias por la invitación. ¿Desde Valparaíso, como siempre? Sí, hoy día tocó sesión de sala esta tarde y estoy acá en la casa. Muy bien, pues. A ver, bueno, se ha hablado de los efectos económicos, ya se habló y no los debería haber porque nos aprobaron los retiros, pero por Dios que se ha hablado de los efectos políticos. Por ejemplo, se habla de un déficit en el trabajo prelegislativo del gobierno y se pone foco, bueno, el que estuvo a cargo de eso, que es el ministro Giorgio Jackson, quien para algunos no hizo un trabajo prelegislativo adecuado para conseguir los votos y que el gobierno pudiera aprobar su proyecto paralelo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, varias cosas. Lo primero, creo que había un objetivo del gobierno, desde el presidente de la República, comité político, para abajo, partidos políticos, en términos de rechazar el quinto retiro parlamentario, el proyecto de Pamela Giles y René Alinco. Ahí había un primer objetivo. Y eso fue, bueno, bien conversado, bien discutido, e insisto, fue una convicción desde el presidente de la República para abajo, con todos los partidos oficialistas, sacaron una declaración los partidos, jefes de bancada, tuvimos varias reuniones, procesamos aquello y se logró ese objetivo. Esa era una primera cosa y en eso no solo el ministro Jackson, sino que el ministro Marcel, ministra Jara, todos involucrados en hacer gestiones para rechazar ese proyecto y se logra un objetivo. Y ahí había una convicción por los impactos, sobre todo económicos, en términos de inflación. No es menor tener una inflación, ya estamos bordeando los 2 dígitos y pasar a una inflación de 15 puntos es algo grave para el país, para las familias, trabajadoras, clases medias, sectores populares, y también amenaza las reformas estructurales que queremos hacer en nuestro gobierno. Ahí había una convicción. Y también por los impactos en desigualdad que implicaba. Recordemos, Matías, que a propósito de lo que tú decías al inicio de la introducción, 2 millones de personas hoy día tienen cero fondos en sus cuentas individuales. Cerca de 2,5 millones tienen promedio 160 lucas que podían retirar. Y otro porcentaje, no recuerdo ahora, no lo tengo a mano, pero tiene 5 millones de pesos, 10 millones de pesos en sus cuentas, lo cual da una pensión autofinanciada muy precaria, en algunos casos de 50 lucas, 45 lucas, digamos. O sea, estamos hablando de una situación muy, muy precaria con el fondo de pensión. En ese caso que hay ahorros muy escuálidos. Así es. Dicho eso, el otro objetivo era, claro, sacar adelante un proyecto que se presenta, y en eso yo saludo la flexibilidad táctica que tuvo el propio presidente de la República, el ministro Marcel y el gabinete, la ministra Jara, etcétera, todos los involucrados en el comité político, en términos de decir, mire, en poco tiempo, esto fue una reacción, hay que decirlo, en poco tiempo, porque no es algo que está en nuestro programa de gobierno. O sea, Gabriel Boric no ganó haciendo campaña con los retiros, él lo ha dicho, él de hecho votó a favor del cuarto retiro, arrepintiéndose, digamos. Perdón, no hizo campaña. No hizo campaña, pero en campaña votó en contra de lo que él dijo que votaría. A él no le gustaban, pero sin explicitarlo, votó a favor del cuarto retiro, pese a que lo encontraba que era malo porque estaba en contacto con una campaña. Sí, y yo creo que hoy día hacemos una autocrítica de aquello, Matías, con toda sinceridad, y lo conversamos, me acuerdo en su momento de que estábamos en pleno una campaña, no era bueno legislar esto en medio de una campaña, yo creo que no es sano para el sistema político. Dicho eso, se presenta un proyecto que, insisto, no estaba en nuestro programa de gobierno, entonces se presenta un proyecto bien a la rápida, donde
buscaba de alguna manera un equilibrio entre, por un lado, aliviar la mochila de deudas, que yo creo que el ministro Marcel tiene esa convicción personal, profunda, política, digamos, de que hay una mochila de deudas muy pesada en las familias chilenas y que tiene impactos no solo económicos, también en agobio, problemas de violencia intrafamiliar, de salud mental, etc. O sea, son cosas que conversamos en muchas reuniones y buscar aliviar la mochila de deudas, por un lado, y por otro, el cuidar la economía en términos de que no impacte en la inflación, ¿no? Y ese proyecto efectivamente necesitaba menos votos y ahí tuvimos una derrota porque no obtuvimos el objetivo de que pasara a la Cámara de Diputados y pase al Senado. Pero ahí yo no le echo la culpa al ministro Jackson. Yo creo que ahí faltó, es cierto, gestión política, trabajo prelegislativo, pero es cierto que es un proyecto que se presentó en muy poco tiempo. O sea, hubo muy poco espacio para hacer un trabajo de mayor elaboración. El problema es que pueden quedar heridas las confianzas políticas. A ver, vamos a poner un caso puntual que ocurrió. No es que sea el único, pero vamos a poner el caso de los parlamentarios del Partido Comunista. Ellos estaban a favor del quinto retiro general en un principio. Luego el gobierno les pidió de alguna manera lealtad a que apoyaran el acotado por los efectos que ya el ministro Marcel dijo que iban a ocurrir. Entonces, a instancias del gobierno, la bancada del Partido Comunista dejó su convicción de votar a favor del quinto retiro para lo rechazó para irse a aprobar este retiro más acotado, porque el ministro Jackson aparentemente les comprometió que ese podía tener viabilidad. Y resulta que también se reprobó. Entonces, al Partido Comunista, y salieron muy enojados esa noche, por lo que nos contaba nuestro compañero Kevin Felguera, porque frente a su electorado, estos parlamentarios comunistas aparecen no consiguiendo lo que le habían prometido a su electorado, que era retiro del 10%. Y no lo hicieron porque ellos hayan dejado de creer en el retiro, es porque ellos confiaron en que el proyecto del gobierno iba a conseguirlo. Entonces, claro, la relación queda, no sé si quebrada, que es una exageración, pero al menos se deben explicaciones o no. A ver, yo tengo una lectura algo distinta y no pondría el foco solo en el Partido Comunista. No, puse un ejemplo, no digo que ese sea el único problema, es un ejemplo puse. Sí. No, y lo digo porque en la propia bancada del PC yo converso mucho con Daniel Núñez y Claudia Pascual, compañeros en el Senado, y tenían posturas críticas también con el quinto retiro parlamentario. Tenían plena conciencia de que era una medida individualista, muy de corte neoliberal, que tenía impacto económico. O sea, en el PC probablemente habían distintas opiniones. Lo mismo en el Partido Socialista, lo mismo probablemente en el Frente Amplio, en el PPD, ¿para qué decir? O sea, en el PPD habían varios parlamentarios que estaban muy a favor del retiro parlamentario y medio a regañadientes para apoyar al proyecto del gobierno. Entonces, había diversidad de opiniones. ¿Y por qué? Porque obviamente es una medida popular, tiene costo oponerse al quinto retiro parlamentario, hay mucho bullying por redes sociales también, y porque efectivamente la gente lo pide, porque ya hay una historia de 3 retiros aprobados anteriormente, etc. O sea, tenemos una historia de elementos. Entonces, yo diría que la labor de conseguir los votos para el retiro acotado, más responsable, la alternativa que se construyó desde el gobierno, era una responsabilidad compartida de toda la coalición oficialista, no solo del ministro Jackson. Y ahí, claro, hubo bancadas que prefirieron no apoyar al gobierno, creo yo. Mi lectura es, sin estar tan metido en la dinámica de la Cámara de Diputados, quiero decir eso, porque yo estoy más en el Senado, pero lo que yo leo es que hubo bancadas que prefirieron hacer un gallito con el gobierno, propiciarle una derrota al gobierno, decirle, miren, este primer proyecto que envía va a perder, dado que se rechaza el parlamentario, digamos, en vez de poner el foco en la gente, ¿no? en aliviar la mochila de deudas, en las pensiones de alimentos para los niños, niñas y adolescentes, etc. Creo que habían elementos muy interesantes para las familias en el retiro acotado sin un impacto macroeconómico inflacionario mayor. Y ahí mi lectura es esa, es que hubo bancadas, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional tuvimos 3 votos a favor y de alguna manera teníamos posibles otros que estaban en duda y finalmente tuvimos solo 3 votos a favor de Renovación Nacional. Entonces, bueno, faltaron 10 votos, perdimos.
pero más que perder la lectura que hacemos nosotros hoy día, más que la derrota al gobierno en un proyecto que no era parte de nuestro programa, que eso hay que decirlo, fue un mal menor. Acá, claro, no se le da respuesta a la gente, por un lado, y por otro, lo que decimos es hay que dejar atrás la política de los retiros y concentrarnos en las reformas estructurales. Y en eso no hay dos opiniones en el gabinete, y en la coalición oficialista. No, el presidente ha dicho que hay que entrar a los temas de fondo y que es tiempo de sentarse a conversar sobre una reforma previsional de largo plazo, porque los diagnósticos ya están todos hechos. Hay que debatir y armar algo. Ahí la clase política probablemente está muy en deuda, ¿no? Le quiero preguntar, senador, por último, sobre este proyecto de inexpropiabilidad y heredabilidad de los ahorros de las personas. Esto es empujado por el gobierno del presidente Boric, lo ha planteado el ministro Jackson. ¿Tiene viabilidad como reforma constitucional en el Congreso y cuál es su opinión al respecto? A ver, fue parte de la negociación también, particularmente con la UDI, hay que decirlo, en términos de explicitar algo que nosotros dijimos en campaña, lo dijo el propio Gabriel Boric, lo dijimos como coalición, acá no tenemos ninguna intención de expropiar fondos, de hecho es una mala política expropiar fondos porque eso implicaría incluso indemnizar a las personas que tú estás expropiando, entonces plata por plata, y además en un sistema de seguridad social como nosotros queremos construir, el fondo de pensiones tiene que estar orientado a pagar pensiones decentes y no ocuparlo en otras cosas, ¿no? Eso en cualquier sistema de seguridad social moderno, además con una entidad pública que implique una gobernanza que dé confianza, que sea tripartita, con empresarios, trabajadores, gobierno, etcétera, que tenga transparencia. Pero con cuentas, bueno, eso es lo que nosotros queremos. Pero con cuentas individuales o nocionales, o sea, que le den un vale, decirle, señor Latorre, yo tengo la plata, usted tiene un vale por 10 millones de pesos, o va a estar en la cuenta suya. ¿Qué están pensando ustedes? No está, como tú decías, Matías, en la introducción sobre lo que se aprobó ayer, que creo que es una buena noticia, el catálogo de derechos fundamentales, entre otros el derecho a la seguridad social. Hay que hacer una bajada aquí, y hay distintas bajadas. Hay sistemas modernos de seguridad social en Suecia que incorporan capitalización con cuentas nocionales, ahorro colectivo, capitalización colectiva, son distintos mecanismos, no hay uno solo. Lo que pasa es que en Chile estamos acostumbrados a que la única manera, lo hegemónico, es el 10% en contribución del trabajador a capitalización individual y además administrado por las FP. Ahora, es lo que aparentemente es una rareza en el mundo, no, más allá que tenemos en Chile. Sí, más allá de que él lo administre, entiendo que todas las encuestas indican que mayoritariamente chilenos y chilenas quieren mantener la propiedad de sus ahorros. ¿Usted tiene esa percepción? Es que por eso, sí yo creo a nombre que propio, o sea, cuentas individuales. Mire, está el tema de, por un lado, no más FP, por otro lado, la plata es mía, y por otro lado, quiero retirar los fondos, y por otro lado, quiero una pensión digna. En esa ecuación, digamos, en esa juguera, no es fácil llegar a una respuesta que deje contento a todo el mundo. Lo que nosotros creemos y tenemos la convicción, y por eso es que hemos firmado un convenio con la OIT para generar un diálogo tripartito, como se hace en todas partes del mundo donde existe la seguridad social. Nosotros tenemos la convicción que en Chile no existe seguridad social. Es construir un sistema en base a los principios que se aprobaron en la Convención Constitucional, con un diálogo tripartito, empresarios, trabajadores y Estado, que finalmente garantice como resultado una pensión digna, decente a las y los jubilados que se lo merecen por derecho social. Y que eso implique un aporte del Estado, un aporte de los empleadores, un aporte de los trabajadores. ¿En qué forma? Bueno, habrá que hacer esa bajada, habrá que buscar esos consensos y el legislador, después de aprobada la nueva Constitución, que es lo que esperamos ocurra el 4 de septiembre, tengamos un sistema que le dé confianza, no para este gobierno. Estamos pensando un sistema de pensiones tiene que durar 40 años, que es lo que, mire, el sistema, el decreto de ley 3.500 de la dictadura se impuso en el año 80 y estamos cumpliendo 41 años. Y en mi opinión ya está agotado. Hay que construir otro para los próximos 40 años, pero construido democráticamente. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, María. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos.